Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Nos enlazamos con Salvador Camarena, que es columnista del Financiero y además director de investigación periodística en Mexicanos contra la Corrupción. Está en la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Buenos días. Bien, gracias, Salvador. Oye, pues hay un tema ahí en medios de comunicación, en redes sociales, a todo lo que da, que tiene que ver con la boda de César Yáñez, el colaborador más cercano a Andrés Manuel López Obrador, y déjame decirte que a mí me sorprendió muchísimo cuando vi detalles de la boda. Me hubiese imaginado de cualquiera menos de César. ¿Qué opinión te merece todo esto, Salvador? Yo creo que es un tema muy interesante, que rebasa, por supuesto, el ámbito de lo privado y que da para que sea comentado de manera pública. Yo aprecio varias cosas y eso es lo que me interesaría comentar con nuestro auditorio el día de hoy. Tenemos, antes que nada, la decisión libre, por supuesto, de una pareja de hacer una fiesta con respecto a su matrimonio, que es una decisión absolutamente soberana, no tienen que pedirle permiso a nadie, no tienen que avisarle a nadie, y seamos francos, todas las bodas son excesivas, todas las bodas no tienen algo de cursi o de una frivolidad, todas, habrá la que sea la excepción de esta regla. Entonces, yo me tomaría con un poco de calma el inicio de la polémica, es decir, cuando se supo que tenía una boda, digamos, de postín. ¿Quién? El colaborador más cercano de Andrés Manuel López Obrador, la persona que lo ha acompañado durante más de 2 sexenios y que en las largas jornadas en donde López Obrador representó una oposición al régimen, en donde hubo muchas cosas difíciles, ahí siempre estuvo César Yáñez, un leal colaborador, una gente muy conocida para la prensa, una gente muy conocida en el ámbito político. Sin embargo, Salvador, déjame acotar también, César, un personaje de bajo perfil, por eso también sorprende, de pronto, posando para el Ola, ¿cómo está eso, no? Ese es el segundo momento, o sea, el primer momento es la boda, y yo creo que habría que, en tanto no se desprendan de ahí gastos de origen pues público, ilícito, es muy su derecho casarse con los excesos que quiera, pues así son las bodas, y si se pudieran dar ese lujo, ese gusto, allá ellos que sean muy felices. Pero el segundo punto es el que mencionas. Una vez que se da esa circunstancia, tomaron la decisión esta pareja, y particularmente César Yáñez, que es el personaje público, de abrirle la puerta a una revista que ha sido identificada por los excesos del peñanietismo, con los excesos de una clase política que precisamente fue la que combatió López Obrador durante décadas. Y aquí viene un quiebre en la estructura, digamos, de congruencia, de un discurso de austeridad, de moderación, que ha propagado por todo el país y que en buena medida le dio resultados electorales el pasado 1 de julio, y que a menos de 2 meses después le abren esa revista del corazón al mismo discurso, pero ahora desde la Cuarta Transformación. Ahí sí hay un quiebre en la congruencia de discurso y qué hacer. Ahora bien, insisto, ese quiebre tendrá que ser revisado, porque pues, todo el mundo nos mareamos cuando de repente llegamos a un escenario que no habíamos previsto o que habíamos acariciado con mucho tiempo pero no se nos había dado. Eso ya significa que la Cuarta Transformación se frivolizó, se nos fue y se nos convirtió en lo mismo que había antes. Pero hay que ir un poco despacio, pero sí es una señal de alarma, y ahí tenemos también la portada de la revista Proceso este domingo, que señala el irresistible encanto de la frivolidad para la clase política. Y en tercer lugar, yo creo que también tenemos que hacernos cargo de algo que a mí me gustó plantear la semana pasada, porque me pareció pertinente, que es el clasismo de muchísimos de los comentarios con respecto a la boda de César Yáñez. Es decir, muchas de las expresiones que a mí me tocó escuchar es que no tenía derecho a ponerse un frac, o que no tenía derecho a hacerse una boda grande, que tendría que haberse casado, pues no sé, de calzón de manta. Y me pareció verdaderamente otro reflejo de esta polémica, en donde ahí se supone algunos que sí tienen ese derecho de casarse con gran boato, y otros que no tenemos ese derecho. O sea,
hay unos de clase y hay otros que somos desclasados. Y me parece que eso es igualmente preocupante. La confirmación, a partir, ¿quién nos hubiera dicho?, de la boda de César Yáñez, de que hay en este país un discurso clasista, absolutamente abierto, que se reclama la exclusividad de los momentos frívolos de las páginas de sociales y que está muy enchilada esa clase social de que haya un arribismo de parte en este caso de César Yáñez por ocupar la portada de la revista Hola, pero que creo que también nos llama la atención y nos debería poner a pensar en qué hacemos con eso, porque no se pueden tolerar esas expresiones. La señora Mariana Gómez del Campo, una de las más lamentables panistas que tenemos actualmente, hizo ahí circular un cartón en donde se supone que hay perros de raza y perros que son corrientes, que no tienen derecho a, así comparando a la realidad, cuando hemos sido una sociedad que en los últimos tiempos está dando una batalla por la igualdad y porque no se discrimine a nadie. Yo creo que hay que separar las tres cosas. Decía, la decisión individual de alguien de casarse como se le dé la gana mientras no implique algo ilegítimo en cuanto a recursos, la frivolidad y la ruptura de la congruencia del discurso al abrir César Yáñez y pactar con la revista Hola la cobertura de esa boda, y también un clasismo desmedido en redes sociales y en otras expresiones como las de la señora Guadalupe Loaesa, que le echa la culpa a la mujer de echar a perder al pobre de César, otra vez a reproducir este mito de que son las mujeres las que echan a perder a los buenos hombres. Estamos platicando con Salvador Camarena, columnista del Financiero y director de investigación periodística en Mexicanos contra la Corrupción. Salvador, ¿esto sería la confirmación de que en Morena hay fifís? Sí, en Morena hay de todo. En Morena es, para empezar, un movimiento, todavía no es un partido, tiene que consolidarse con el paso del tiempo, o quizá no, ya lo veremos. Pero sí, en Morena también hay fifís, en Morena también hay gente que le gusta lo que tanto criticó. Y por otro lado, ya entrando en el terreno quizá un poquito más serio, me gustaría decir que los valores de izquierda no necesariamente tendrían que ser valores, perdón la comparación, pero para decirlo muy rápidamente, valores ascéticos o franciscanos, ¿no? Para ser de izquierda no se necesita vivir en una choza o usar de los zapatos más baratos del mercado. Creo que hemos tenido también los extremos de ver gente que se propaga con ideas progresistas, que se presenta con ideas progresistas y que luego sucede que le rascas tantito y no es así. En el caso de López Obrador, yo creo que falta mucho para juzgar su quehacer crítico. Estamos en una transición rarísima donde desapareció el presidente Peña Nieto, si de por sí nunca funcionó gran cosa, ahora ha desaparecido completamente. El presidente López Obrador todavía no asume, eso falta más de mes y medio, y sin embargo hay problemas complejísimos. Yo creo que López Obrador sí va a haber mermado algo de su credibilidad con este episodio de César Yáñez, con este descubrimiento de comportamientos fifís en la en el mero núcleo del López Obradorismo, y sin embargo falta mucho. Se tienen que ajustar varias cosas, y López Obrador estoy seguro que tomará en cuenta algunas de esas polémicas para tener algunos gestos. De cualquier manera, no esperemos que López Obrador resuelva todos los problemas de este país. No es un salvador, no es un mesías, a pesar de sí mismo. Tendremos que hacernos cargo de la sociedad, ya decía yo, de nuestro clasismo y de nuestros excesos. Todos caemos en comportamientos fifís. ¿Le costará a César Yáñez el puesto, o por lo menos la confianza y la cercanía? Esto es, si no lo despide, por lo menos mantenerlo a la distancia. Ya hemos visto que ha ocurrido con otros colaboradores cercanos de López Obrador, a los que les da frío cuando se ven envueltos en situaciones de esta índole. Ahora, ¿qué pasará con César Yáñez? ¿Tú crees que regresará de su luna de miel y se integrará sin mayores problemas y seguirá como siempre? ¿O habrá repercusiones y habrá distancia ya entre López Obrador y él? Porque recordemos la respuesta de Andrés Manuel cuando le cuestionaron: yo no me casé, y que cada quien asuma sus consecuencias. Aprovecho para felicitarlos por más de 60 años de trabajo allá en Tabasco, y con eso de preámbulo digo, ustedes conocen mejor que nadie a Andrés Manuel López Obrador, un político que tiene 4 décadas de trabajo, desde la Chontalpa en sus inicios, el Instituto Nacional Indigenista como delegado.
es un político muy complejo, que a veces cometemos el error de leer demasiado en blanco y negro, sin los matices necesarios. Yo creo que López Obrador no fue engatusado esa boda, no pudo haber sido una inocentada de su parte, no saber que iba a estar ahí el gobernador, un gobernador muy de bajo perfil porque es un señor que obedece a las órdenes de otro exgobernador y que ahora sirvió para imponer a otra gobernadora ligada al otro exgobernador. En fin, no podemos pensar que López Obrador llegó de repente y descubrió una boda que no se hubiera imaginado. Yo creo que por otra parte, César Yáñez tenía tiempo mandando mensajes de que él quería, y por eso no aceptó la vocería hasta donde entiendo, él quería otro perfil para lo que seguía. Habiendo ganado, hay gente que habiendo llegado a la tierra prometida, literalmente da un paso al lado, no es de los que corren para sentarse en la primera fila, y creo que César Yáñez es uno de esos. Oye, Salvador, perdón, pero sí, es que yo entiendo esa parte, sin embargo, más allá del nombramiento de César y de las funciones que se supone realizaría por el nombramiento, seguía estando cerca, la agenda la seguías viendo con César. Te lo digo porque pues todo lo relacionado con el foro que hicimos en Tabasco fue César, y César se supone que ya no realizaba esas funciones. Entonces, bueno, César se seguía subiendo al Jetta blanco de Andrés Manuel, lo acompaña para arriba y para abajo, controla la logística, etcétera, etcétera. César sigue siendo. Sí, eso va a seguir. Seguramente tendrá alguna reflexión con respecto a la decisión de Lola, me imagino, pero eso va a seguir. No veo un quiebre en esa relación. No veo un pecado mortal, es decir, mientras no se descubra que ahí hubo recursos indebidos, no veo un pecado mortal. Andrés Manuel ha sido muy categórico en su momento con René Bejarano, en su momento con su secretario de Finanzas, evidenciados en situaciones que no se podían explicar con la ley en la mano. Sí fue tajante y sí fue inmediato, cosa que no han sido otros presidentes y otros gobernadores, pero bueno, es otro tema. En el caso de César creo que no es un pecado mortal, creo que hay insisto, una ruptura del discurso, pero veremos cómo lo componen, pero no veo ninguna fractura entre ellos dos. Porque en las redes sociales, en medios de comunicación, que ha estado el tema pues ya muchos días en los medios nacionales, en las columnas, tú incluso escribiste al respecto, el tema ha sido frivolidad e incongruencia, y al final de todo, Salvador, le pega a López Obrador. Hay un costo. Sí. Sí hay costo. López Obrador acumuló más de 30 millones de votos, una cantidad que no se explica solamente con personajes, digamos, absolutamente leales al movimiento de López Obrador o a los planteamientos de Morena. En el triunfo confluyeron también votantes hartos del PRI, votantes hartos del PAN, que creyeron por millones. Sergio Aguayo el otro día hacía una numerología muy interesante. Fíjense, en su artículo de la semana pasada en Reforma, Sergio Aguayo consulta a Alejandro Moreno, un encuestador, ahora en el Financiero, y le dice, dividen esos 30 millones y más o menos, cito de memoria, 13 millones y tanto era de, digamos, de hueso colorado, morenos de hueso colorado, que hagan lo que hagan de Manuel López Obrador, van a estar ahí, y casi 17 millones, los restantes para llegar a los 30, eran votantes que habían subido a esa ola diciendo este discurso de austeridad, de honestidad, de que ya basta del PRI, del PAN, de la masa del poder, me gusta y es el momento de que llegue a la presidencia. Bueno, ese volumen, que es mayoritario, ese volumen ya está reclamando en redes sociales principios de congruencia, está diciendo nosotros votamos para que se cambiaran las cosas, no para que se repitieran. No para que ahora simplemente tengamos otros políticos en el Lola. Queremos que se acabe la frivolidad, que no se haga abuso de los recursos del Estado en situaciones personales. Y sí va a haber un costo para Andrés Manuel, sí lo van a medir, pero insisto, no llegó engañado a la boda de César Yáñez, ni se sintió incómodo ahí, ¿eh? Oye, pero fíjate lo que han señalado algunos, es que si esta hubiese sido la boda de algún colaborador cercano, por ejemplo, a Peña Nieto, o algún otro personaje muy muy importante de este país, dicen que las declaraciones de López Obrador hubiesen sido implacables, se hubiera ido con todo en la crítica justamente de un evento
pues hacía como el de César, con ángeles azules y colas de langosta y muchas rosas por todos lados, por decirlo menos. Entonces, lo que cuestionan es, bueno, fueron ellos, y de alguna manera guarda silencio, no dice más, pero si hubieran sido alguien del PRI, PAN o el actual presidente de la República, la postura hubiera sido implacable. Sí, su salida es insuficiente. Esa frase que ya citabas hace un momento de yo no me casé, pues ya se está convirtiendo en un clásico como yo por qué, aquella de Vicente Fox, en el sentido de que no se vale resbalar la responsabilidad para alguien que ha sido tan contundente en juicios críticos precisamente ante excesos muy parecidos, o para decirlo claramente, idénticos a este. Ojo, sí creo ahí que hay, reitero, una decisión individual de casarse como sea, si tienes los recursos para eso, y si quieres empeñar. Así somos también, hay parte de nuestra tradición donde la gente empeña la casa por una fiesta de 15 años. Está bien, está mal, eso es otra discusión. Pero si se descubriera que hay recursos públicos, que el gobernador pagó una parte, que alguien invitó otra cosa indebidamente, o un empresario, la música, lo que fuera, vamos a estar en una situación muy parecida, por ejemplo, a la de la Casa Blanca, con toda debida proporción. No se puede aceptar regalos de posibles contratistas o de posibles beneficiarios de contratos de gobierno. Y Andrés Manuel sí debió haber salido con una crítica o una autocrítica más clara sobre esto, que es un exceso y una ruptura de la congruencia del discurso. Salvador Camarena, te agradezco estos minutos. Estoy siempre a sus órdenes, es un placer siempre estar allá por Tabasco, aunque sea por este medio. Muchas gracias, buenos días. Por el medio radial, claro, abrazos. Hasta luego, gracias. Es Salvador Camarena, es columnista del Financiero, es también director de investigación periodística en Mexicanos contra la Corrupción. Hospital Médica Tabasco este mes de octubre, conscientes de la importancia